Muy bien, entonces nuevamente buenos días, vamos a aproximar la fecha. Hoy día estamos 3 de febrero, ¿qué digo febrero? 3 de marzo del 2021. Ya estamos iniciando pues la semana de marzo y vamos a iniciar con la unidad número 2 del tema de nociones y operaciones con fracciones. Hace un momento he compartido por el chat de este aplicativo los 4 archivos PDF que normalmente se encuentran en el Blackboard, ¿no? 3 de ellos pertenecen a la parte de materiales de la unidad, que son este archivo PDF, que es la parte teórica. Tenemos el archivo también del libro de trabajo y el contenido curricular. Y otro archivo más, que es el archivo también en PDF de ejercicio de autoestudio, que esa parte lo encuentran en lo que son actividades del curso, en el mismo lugar donde está la actividad de la evaluación. Bien, entonces, como ya he sabido ya en mis sesiones, la idea pues no es hacerles una lectura fidedigna de todo lo que está en este material, sino apostando a que ustedes en algún momento han revisado o van a revisar, ¿correcto? Hacemos un resumen del contenido, y es lo que voy a hacer acá. Voy a partir de la idea de que esto es un tema casi nuevo para algunos. Yo sé que para otros no lo es, porque no es que no lo han visto, sino que ya ha pasado mucho tiempo de repente que han visto este tema en centros de estudio, o de repente pues no ha sido tu curso tan devoto, ¿no? Bien, vamos a esto entonces, apuntamos acá. Vamos a empezar con lo que son nociones de lo que es una fracción. ¿Ok? Nociones de lo que es una fracción. Generalizando, una fracción tiene esta forma. Son dos números enteros, ojo con esto, son dos números enteros que forman una fracción. En la parte de arriba, el número que está en la parte superior se le conoce como numerador, y el número que está en la parte inferior se le conoce como denominador. ¿Ok? Numerador y denominador. En algunos párrafos, o sea, en algunos enunciados, pues lo redactan de esta manera, ¿no? A slash B, ¿no? A slash B. Nunca el backslash, ¿no? O sea, esta forma de representarlo no, nunca, sí, no se representa otra cosa, ¿ya? También es permisible esto. Y no es otra cosa más que una división, pero a la cual todavía no se le ha calculado su cociente. O sea, es una forma de representar un número. ¿Sí? Es una forma de representar un número. Una fracción es una forma de representar un número. Y si queremos ser más estrictos todavía en la definición, a ver, vamos a hacer un recorte del zoom acá. Si queremos ser más estrictos en la definición, todo número fraccionario pertenece pues al conjunto de los números racionales. ¿Recuerdan ustedes ese tema de los conjuntos numéricos, que se resumen naturales, enteros, racionales, irracionales, y todo esto los reales, ¿verdad? Entonces todo número fraccionario, que cumple la condición de que A y B pertenecen a los números enteros, forman parte de los números racionales. Es para ser estricto en su definición en sí. ¿Ok? Porque también tenemos otros números que forman parte de otro conjunto numérico, que en algún momento vamos a ver. Muy bien, entonces ya conocemos de que una fracción tiene esta forma. El numerito que está arriba se le conoce como numerador, el número que está ahí debajo se le conoce como denominador. Ahora, esto que voy a agregar no está en el manual, pero creo que es necesario. ¿Cómo nombrar a una fracción? ¿No? ¿Cómo nombrar a una fracción? O sea, ¿cómo darle nombre? ¿Cómo llamarle? Todo depende de su denominador, ¿no? Depende del denominador, va a tener un nombre. ¿Ok? Si el denominador es 2,
va a tener la terminación, a ver, hay que dar el paso al compañero que está queriendo ingresar. Ya salió. Bueno, otra vez. Si el denominador es 2, va a tener el nombre, la terminación de medio o también medios. ¿Ya? Muevo un poquito. Medio o medios. Por ejemplo, un medio, este sería en singular. 3 medios, este sería pues en plural. ¿Ok? Si el denominador es 3, tiene la terminación tercio o también tercios. Por ejemplo, un tercio en singular, 5 tercios plural. Si el denominador es 4, tiene la terminación cuarto o cuartos, ¿no? Por ejemplo, un cuarto de pollo, ¿no? 3 cuartos. Si si el denominador es 5, tiene la terminación quintos, quinto o quintos. Por ejemplo, un quinto, ¿no? 7 quintos. Si el denominador es 6, tiene la terminación sexto o también sextos. Bueno, un poquito, ahí está. Un ejemplo, un sexto, fíjense que lo estoy representando ahí inclinado, lo cual está correcto también. 11 sextos en plural. Si el denominador es 7, tiene la terminación séptimo o séptimos. Un séptimo, 2 séptimos. Si el denominador es 8, tendrá la terminación octavo y en plural octavos. Un octavo, 3 octavos, ¿no? Si el denominador es 9, tiene la terminación en noveno o novenos. Un noveno, 7 novenos en plural. Si es 10, el denominador tendrá la terminación de décimo o décimos. Un décimo, 3 décimos plural. A partir del número 11, hacia abajo, ya no tiene un nombre propio. Simplemente al nombre se le agrega la terminación avos o avos, ¿no? Por ejemplo, 2 treceavos, 5 veinticincoavos. ¿Ok? Entonces, a partir del número 11, a excepción de la base 10, eso sí hay que hacer una aclaración, a excepción de la base 10, ya tiene un nombre propio. No tiene nombre propio, sino una terminación genérica en avos. 2 treceavos, 5 veinticincoavos, etc. Entonces, ya a partir de este momento, cuando estemos hablando del tema de fracciones, ya no nombremos ya una fracción pues como se solía poner, ¿verdad? 1 entre 5, o ahí está la fracción 3 entre 4, porque al decir 3 entre 4 no es que estés hablando mal, sino estás refiriéndote a una división, a otro tema. Quiere decir que voy a dividir 3 entre 4. En cambio, cuando uno dice 3 cuartos, se da por entendido de que estás hablando de una fracción, ¿ya? Que estamos hablando de una fracción. Muy bien. Continuamos. ¿Alguna consulta ahí respecto a los nombres de las fracciones? No puede ser sobre uno, no, profesor. No te entendí, disculpa, Miel. Que una fracción no puede tener el 1 como denominador. Sí, en realidad todos los números tienen la unidad como denominador. Solo que, como ya saben en matemática, a veces al número 1, Sí. ¿no? Se le obvia y se da sobreentendido que está ahí. En los casos de los coeficientes, por ejemplo, en el caso de los exponentes, por ejemplo, ¿no? Pero sí está ahí, está presente. Muy bien. Hay un compañero más que de repente quería consultar, activó su micrófono, luego apagó. ¿Nadie más? Bien, continuamos. Profesor, Ahí está el compañero Hans Sunder. Dime. no solamente que no
ahora se mueve su pantalla de lado. De lado. Mm, No, no le entendí al compañero. ¿Qué dijo el compañero? De repente le entendieron. La pantalla de lado. ¿Que no ven qué? ¿Qué me dijeron? ¿Que no ven qué? El profe, buenos días. El compañero pensaba que la pantalla se había congelado porque no se movía. Ah, ya. Esta otra solicitud que les hago es de repente, siempre a partir de las 7:30 por ahí se ve a veces que el internet fluctúa, ¿ya? A veces un momento me va a sacar de la red y otra vez voy a ingresar, así que si eso ocurriese, no vayan a abandonar la sesión, voy a cambiar de operador de mi servicio de internet y voy a volver a reconectarme, ¿ah? Es una aclaración por si acaso de repente van a querer abandonar, así no. Bien, continuamos entonces. Vamos a continuar. Eh, También tenemos, sí, sí. Rodney, ¿quieres consultar algo? Que el denominador sea un número de 3 cifras a partir de 100. ¿Con qué nombre se le da? A veces hay fracciones que son así, grandes, con números grandes. A partir del número es igual. La excepción son los números de base 10. Por ejemplo, yo puedo tener acá 12 125 avos, 14, vamos a poner acá 14 518 avos. ¿Ok? Esa terminación de avos se aplica a todo. Repito, a excepción de los números de base 10. ¿Cómo es eso de los números de base 10? Ya sabemos que los números de base 10 son 10 al cuadrado 100, 10 al cubo 1000. Estos tienen nombre en particular. 100 es céntimos, 1000 es milésimos, ¿okay? 1000, el millar. Ya en un momento vamos a ver esto. Pero todos los demás, cuando ya sobrepasan el número 10, ya tienen esa terminación de avos, a excepción del 100, 1000, 10.000, 100.000. Todos los demás tienen esa terminación avos. Profesor, ¿y se puede decir solo sobre tal número? O sea, 12 sobre 125. Sí, se acepta, pero la idea es de que ustedes van a ser profesionales técnicos y al técnico también se le nota, pues, hasta en el momento de hablar, ¿no? Para una persona que ha aprendido su formación de repente de la manera más empírica posible, que tampoco está mal, se le nota, pues, a veces cierta carencia en esos detalles, ¿no? Entonces, en cambio, los técnicos, hasta cuando se representa, cuando se habla, cuando se dirige, se nota su formación. Y parte de la formación es llamar correctamente a los números cuando se está trabajando con ellos, ¿no? ¿Cuánto es esta medida? ¿Cuánto te sale la medida ahí? A ver, es 2/4 de pulgada. Carambas, es distinto decir 2 entre 4, ¿no? Es muy distinto. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver los tipos de fracciones, ¿ya? El primer tipo de fracción que vamos a ver son las fracciones según la comparación de sus denominadores, ¿ya? Según la comparación de sus denominadores. Pueden ser fracción, voy a abreviar F como fracción, fracción propia, y también puede ser fracción impropia, ¿ya? Fracción propia, fracción impropia. ¿Qué es una fracción propia? Es aquella donde, esta es una fracción, ¿verdad?
es donde el numerador es menor al denominador. O si quieren ser más especiales, si en algún momento se llegaría a dividir, el cociente siempre va a ser menor que 1. Por ejemplo, la fracción 1/3, ¿no? O la fracción 5/8. Son ejemplos de fracciones de tipo fracción propia, ¿ya? Fíjate que en la primera fracción el 1 es menor que el 3. En la segunda fracción el 5 es menor que el 8. Si ustedes dividieran en su calculadora, lo pueden hacer sin temor. 1 entre 3 va a salirte menor que 1 el resultado. 5 entre 8 también te va a salir menor que 1, ¿no? A ver, si no lo creen, porque hay algunos que son medio incrédulos acá. Vamos a mostrarles entonces la calculadora. A ver, vamos a llegar a ese extremo. Ahí está la calculadora, ¿no? Vamos a dividir 1 entre 3. Efectivamente, es un número menor que 1, ¿no? 0,33333, ¿no? Periódico. 5 entre 8. Miren, es un número menor que 1. Se cumple. Ahora, las fracciones propias, cuando se intentan representar gráficamente, ¿no? Solo bastaría representarlo utilizando una de las figuras geométricas básicas. Por colegio ustedes saben de que las fracciones también se pueden representar gráficamente. Las fracciones propias se representan solamente utilizando una de las figuras geométricas básicas. ¿Cuáles son las figuras geométricas básicas? Tenemos pues al cuadrado, al rectángulo, al círculo. Les recomendaría utilizar esos tres. Yo sé que hay más, pero en los demás ya costaría un poquito mantener la proporcionalidad de las figuras internas. Por ejemplo, en el triángulo sería un poco complicado, ¿no? Salvo algunas fracciones básicas. Por ejemplo, voy a representar la fracción 1/3, ¿ya? Para eso voy a utilizar un círculo. Ahí está. Finalmente la inteligencia artificial de este aparato me ayuda. Y acá dice que debo dividirla entre ¿cuánto? Esa es la figura. El denominador de la figura, para los que nunca han hecho un gráfico de fracciones, el denominador de la figura me indica en cuántas partes tengo que dividir. En ese caso me muestra 3 partes. Entonces divido en 3 partes. Ahí está, 3 partes. Aunque aquel pulso no me ayudó mucho. En 3 partes, muy bien. Ahora, debo pintar tantas partes como me indique el numerador. En el numerador de esa fracción, como ustedes pueden notar, en el numerador de esta fracción solamente tengo el número 1, entonces debo pintar una partecita. Ya, muy bien, voy a pintar esto. Ahí está. Entonces, este gráfico representa la fracción, o sea, la parte pintada representa la fracción 1/3. O sea, ha pintado 1 de un total de 3 divisiones. ¿Ok? He pintado 1 de un total de 3 divisiones. Bien, voy a hacer lo mismo para la fracción. Voy a intentar graficar la fracción 5/8. Para eso voy a utilizar otra figura geométrica básica, que es el rectángulo. Vamos a hacer el rectángulo acá. Esperemos de que la inteligencia artificial de este aparato me ayude. Ahí está, muy bien, le autocompleta. Y ahí está mi figura. ¿En cuántas partes debo dividirla? ¿Cuál es el número que me indica en cuántas partes debo dividir, el numerador o el denominador? Numerador. ¿Ah? Denominador. Es el denominador realmente, ¿correcto? Es el denominador. Va a ser más grandecito. Entonces, utilizo el denominador, ¿ok? Vamos a partirle en 8 partes, porque así me indica el numerador. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá el 8 ha quedado muy grande. Hay que hacerle proporcional.
Ahí está, muy bien. Vamos a corregirlo, se ve medio feito. Hay que quitar la yapa. Muy bien, ahí están las 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ¿cuántos debo sombrear? Eso me indica el numerador, que son 5, ¿cierto? Voy a pintar 1, 2, 3, 4, 5. Profe, pero no están pegadas. No, solamente necesito dentro de la figura pintar lo que me indica el numerador, 5. Muy bien, de esa manera ahí hemos representado la fracción 5 octavos. ¿Sí? La fracción 5 octavos. Muy bien. Ahora, ¿qué es una fracción impropia? Una fracción impropia, o sea, la fracción que tiene esta forma, también A entre B, es impropia cuando el numerador es mayor al denominador. O si queremos ser más estrictos, cuando el cociente resultante de dividir esa fracción es mayor que 1. ¿Ya? Por ejemplo, 3 medios, por ejemplo, 8 tercios. Fíjense, en 3 medios el numerador es 3, el denominador es 2. Entonces comprueba de que el numerador es mayor que el denominador. Es una fracción impropia. En 8 tercios también se comprueba lo mismo, ¿cierto? Que 8 es mayor que 3, por lo tanto es una fracción impropia. Vamos a comprobar en los cocientes. Vamos a dividir 3 entre 2. Y fíjense, es mayor que 1. Vamos a dividir 8 entre 3. Y observen, también el resultado es mayor que 1. Muy bien. Ahora la pregunta, ¿y cómo podemos o cómo se puede representar una fracción impropia gráficamente? ¿Cómo se construye su gráfico? Bien, la diferencia entre las fracciones propias es de que para construir el gráfico de una fracción impropia, de hecho voy a necesitar más de una sola figura. O sea, yendo a la fracción propia. Para representar gráficamente una fracción propia, la que hemos visto recién, 1 tercio y 5 octavos, solo bastaba una sola figura, nada más. En el primer caso hicimos un círculo, en el segundo caso hicimos un rectángulo. Pero para las fracciones impropias vas a necesitar más de una sola figura. Vamos a ver acá esta construcción. Voy a construir la fracción 3 medios. ¿Ok? Voy a construir la fracción 3 medios. Muy bien, entonces voy a utilizar también el círculo. Ahí está el círculo. Y el denominador me indica en cuántas partes debo dividir la figura. ¿Cuál es el denominador ahí? 2. El denominador es 2, ¿verdad? Entonces debo partirle en dos partes. Entonces, ya muy bien, le parto ahí en 2 partecitas. Y de esas 2 partes, el numerador me indica cuántos debo pintar, ¿cierto? ¿Cuántos voy a pintar? 3. ¿Cuántas? 3, ¿verdad? 3. Vamos a pintar 3 entonces. Acá tengo 1, 2. ¿Y qué pasó? Me falta, ¿verdad? ¿O no? Me falta uno más. Entonces hago la misma figura y la volvemos a partir en las mismas condiciones que me dice el denominador. Y ahora ya he pintado 2. ¿Cuántas debo pintar? Una más. Una más, ¿verdad? Una más. Y ahí está. Muy bien. Ahí hemos representado entonces el gráfico de una fracción impropia. Vamos al siguiente caso. Voy a construir el siguiente caso para que ya más o menos quede la idea. La otra fracción que poníamos como ejemplo era 8 tercios. Ya era 8 tercios. Para este caso voy a utilizar la figura de rectángulo. A ver. Esperemos de que le autocomplete. Ahí está, muy bien. Y en este rectángulo voy a dividirle en ¿cuántas partes? ¿En 8 partes?
En 3. En 3, muy bien, ahí está ¿quién es Gabriel? Zulay, ¿verdad? Zulay. Ya, en 3 partes, muy bien. De esas 3 partes que acabamos de construir, ¿cuántas voy a pintar? 8. 8, vamos a pintar 8. 1, 2, 3, caray, me faltó otra figura más. Ahí está. Y también me va a faltar otra figura más. Vamos a ello. Y le dividimos igual en 3 partes, ¿no? Porque así me indica que debo trabajar. Le divido en 3 partes. Le divido en 3 partes. Ahí está, muy bien. Ya había pintado 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Ahí hemos representado gráficamente la fracción impropia 8 tercios. ¿No? En este caso hemos necesitado 3 figuras. Puede haber situaciones en donde necesite más todavía para poder ser representado. ¿Preguntas? ¿Se está entendiendo? ¿Estamos explicando muy rápido o quizás muy lento? No, profesor, está bien, esta parte es fácil. Listo, Está entendible, profe, no hay ningún problema. muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. Aprovecho el conocimiento que acabamos de adquirir en las fracciones impropias para decir que toda fracción, caray, se echó un poquito. Ahí está. Toda fracción impropia se puede convertir a número mixto y viceversa. ¿Qué es el número mixto? Se llama número mixto porque contiene un número entero y otro número fraccionario. Veamos con los ejemplos que hemos hecho. El primer ejemplo que hemos tomado es 3 medios. Entonces, para determinar su número mixto, tengo que ejecutar necesariamente el algoritmo que todos nosotros sabemos para dividir. 3 entre 2. Un número que multiplicado por 2 me dé o se aproxime a 3. El 1, ¿verdad? 1 por 2 es 2. Al 3, 1. Muy bien. Entonces, ¿a qué equivale este número mixto? A un entero, que va a ser el cociente, ¿no? El residuo, 1, y el denominador sigue siendo 2. Entonces, 3 medios en número mixto equivale a un entero, un medio. Así se lee un número mixto. Un entero, un medio. Y claramente podemos notar este número mixto en su gráfico, ¿no? Del gráfico vemos de que hay un entero, o sea, hay un gráfico entero que está pintado completamente. Y hay otro gráfico que solamente está pintado la mitad. ¿Se dan cuenta? En el gráfico también se puede observar el número mixto. Veamos el otro caso. El otro caso era 8 tercios, ¿verdad? Ejecuto el algoritmo de dividir 8 entre 3. Un número que multiplicado por 3 me dé o se aproxime a 8. Creo que no queda más que el número 2, ¿verdad? 2 por 3, 6. Al 8 es 2. Entonces, el número mixto equivalente a 8 tercios es igual a 2 enteros, 2 tercios. ¿Ya? Incluso eso se nota también en el gráfico, miren, ve. De los 3 gráficos, 2 de ellos están pintadas completamente. Y de la otra que sobra, solamente 2 de 3 partes están pintadas. 2 enteros, 2 tercios. Ahí tenemos el algoritmo entonces y el procedimiento para convertir toda fracción impropia a número mixto. Ojo, solamente las fracciones impropias, ¿ah? Porque la otra tipo de fracción, que la fracción propia, nunca se van a poder convertir pues a número mixto, ¿no?
Bien, si te preguntas ahora, ¿y cómo hago lo contrario? ¿Cómo paso de número mixto a fracción impropia? O simplemente, ¿cómo paso de número mixto a fracción? Pues acá miren, ve. Acá voy a indicarles. Esto se multiplica y ese resultado que obtienes se suma. Miren, 2 por 1 es 2, más 1, 3. Y el denominador sigue siendo 2. Acá miren, ve. 3 por 2, 6. Más 2, 8. Ahí está el 8. Y el denominador sigue siendo 3. De esa manera podemos convertir entonces un número mixto a fracción. O viceversa. ¿Ok? O viceversa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Ya, muy bien. Explicado eso, entonces vamos a continuar con el otro tipo de fracciones que son las fracción reductible, ¿no? E irreductible. Fracción reductible e irreductible. Pongo E porque no podría poner I, ¿verdad? Sería I, no. Bien. Para eso, para ver este tipo de fracciones, es necesario también recordar de que en el mundo de los números existen distintos tipos de números, ¿no? Tenemos los números pares, 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos los números impares, ¿no? 3, 5, 7, etcétera. Pero hay un tipo de número que nos va a interesar en este tema y de acá para adelante, que son los números primos, ¿no? Los números primos son aquellos números que cumplen una condición única, que es que solamente pueden dividirse por dos números, la unidad, o sea el número 1, y él mismo. ¿Cuáles son los números primos? Son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Ya? Los números primos justamente son un pilar de la criptografía en la informática, porque, por ejemplo, todos ustedes tienen contraseñas para ingresar, por ejemplo, al Blackboard, a su correo institucional, a su correo personal, a sus redes sociales. Esas contraseñas para que viajen del usuario al servidor, pues se encriptan, se codifican, ¿no? Y partes de esos algoritmos de codificación utiliza pues los números primos. ¿Por qué? Porque no existe todavía, ojo, no existe todavía, no se ha demostrado, no se ha encontrado todavía la fórmula para poder determinar todos los números primos. Me explico. Por ejemplo, la fórmula para determinar los números pares puede ser así: 2n, donde n son números naturales, ¿no? Cuando n vale 1 sería 2, cuando n vale 2 tendría el 4, cuando n vale 3 tendría el 6, y así formaría todos los números pares. O los números impares, 2n menos 1, cuando n vale 1 tendría el 1, cuando n vale 2 tendría el 3, cuando n vale 3 tendría el 5, y así sucesivamente para formar los números impares. Ese tipo de serie o fórmula todavía no se logra encontrar para los números primos. Les invito a ustedes a encontrarlo. Incluso hay un premio de $1 millón para que logre demostrar eso.
pero obviamente es un problema que ha tenido entretenido a muchos matemáticos ya desde hace muchas décadas, ¿ya? Incluso se teme en que en algún momento con la computación cuántica se logre descifrar quizás no la sucesión, sino parte de la codificación de los números primos y nos podamos volar todas las contraseñas del mundo. Se teme eso, es algo teórico, pero ahí está latente, ¿no? Porque imagínense ustedes si mañana está una persona que dice, Eureka, ya encontré la fórmula para para encontrar cualquier número primo, pues terminamos cargándonos todos los sistemas de encriptación que existen ahorita en el mundo y tendríamos que buscar otra. Bien, sin salir del tema, entonces ahí están los números primos, ¿no? Generalmente vamos a utilizar los primeros, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Si te preguntas, profe, ¿por qué ahí no está el número 9? El número 9 no puede ser un número primo porque es divisible por el 1, por el 3 y por el 9. O sea, son 3 números que divide. Y la condición para que formen parte del club exclusivo de los números primos es de que solamente sea divisible por 2 números. El número 1 y el mismo número. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, ya conocemos los números primos. Ahora, voy a explicarles ¿qué es la representación de números en factores? ¿Cómo puedo representar un número por la multiplicación en factores? Por ejemplo, sabemos de que el número 20 lo podemos descomponer, puede ser 10 por 2, o puede ser 5 por 4, ¿correcto? O lo podemos representar como 20 por, carambas, lo podemos representar como 20 por 1, ¿no? Hay 3 factores, incluso hay más. Pero lo que se hace en matemática, en esta parte de nuestro curso, es representarlo por factores primos. O sea, representar un número como la multiplicación de varios números primos. ¿Cómo así? Sigo con el ejemplo del número 20. El número 20 voy a descomponerlo en factores primos. ¿Cuál es el primer número primo? El 2, ¿verdad? Y se dice mitad. Mitad de 20 es 10. Puedo seguir sacando mitad. Mitad de 10 es 5. Muy bien, ya no puedo seguir sacando mitad. Paso al siguiente número primo que es 3, tercia. ¿El 5 tiene tercia? No. Paso al siguiente número primo que es 5, quinta. Ese sí, quinta de 5 es 1. Listo, termina en 1. De tal forma entonces que el número 20 lo puedo representar por la multiplicación de 2 por 5. O también utilizando la notación de números exponenciales, 2 al cuadrado por 5. ¿Ok? ¿Sí? Estoy haciendo todo ese preámbulo para poder ingresar a lo que son fracciones reductibles e irreductibles. ¿Se está entendiendo hasta ahí, verdad? ¿O hay algo que no han entendido? Ahí el compañero Sanders. Muy bien. Para los que no logren ver, como comentan ahí en el chat, para los que no logren ver mi pantalla, pues recuerden, pues al final la sesión es grabada y siempre estoy compartiendo con ustedes en la tarde estoy enviando ya el link para poder ver la sesión nuevamente, ¿no? A veces el internet nos falla. Bien, continuamos. Entonces, ahora sí voy a abocarme a lo que son fracciones reductibles y voy a poner acá dos ejemplos, ¿ya? Ahí tenemos dos ejemplos.
La primera fracción es 12/24. La segunda fracción es 28/150. Muy bien. Si ustedes observan la primera fracción, 12/24, tanto el numerador como el denominador deben tener, por si acaso, hay que chequear, algún factor primo en común. Preguntamos por el primer factor primo. ¿Cuál es el primer factor primo? Ahí está el número 2. ¿El numerador y el denominador tienen mitad? Sí. Sí tienen mitad. Por lo tanto, vamos a extraer mitad. Mitad del 12 es 6. Mitad del 24 es 12. ¿Correcto? Seguimos. Los números que hemos simplificado siguen teniendo mitad. Sí, profe. Seguimos extrayendo mitad. Mitad de 6 es 3. Mitad del 12 es 6. Seguimos. A ver, por favor, ese audio. Bien. Sí, disculpen que les pida que corten el audio, pero eso se cuela a veces en la grabación y cuando estoy exponiendo no se entiende, ¿eh? Disculpen. Continuamos. Los números que hemos obtenido siguen teniendo mitad. No, ¿verdad? Ya. Pasamos entonces al siguiente factor primo. Veo mi tablita. El siguiente factor primo es el 3, tercia. Los números que hemos sacado al final, ¿tienen tercia? Sí tienen tercia. Por lo tanto, tercia de 3 es 1. Tercia de 6 es 2. Por lo tanto, esta fracción, una vez reduciéndolo, o también se llama simplificándolo, también le ponen ese nombre, obtenemos 1 y 2 de denominador, o sea, 1/2, ¿no? Acá tenemos, esta es una fracción reductible, caramba, qué feo la flecha. Esta es una fracción reductible y esta es una fracción irreductible, o sea que ya no podemos reducirla más. ¿Ok? ¿Y cómo llegamos de una a la otra? Pues utilizando la descomposición en factores primos, tanto al mismo tiempo en el numerador y en el denominador, ¿no? O sea, empezamos por mitad. Si los dos tienen mitad, mitad. Si los dos tienen tercia, tercia. Si los dos tuvieran quinta, quinta. Si los dos tuvieran séptima, séptima. Siempre factores primos, nunca otros números. O sea, no van a decir ahí, acá voy a sacar cuarta, acá voy a sacar octava. No, siempre en factores primos. Vamos al siguiente ejemplo. 128/150. ¿Ya? Pregunto, esos dos números, empezamos por el primer número primo, ¿verdad? ¿Tienen mitad? Muy bien, extraemos mitad. ¿Ya? Entonces, mitad del 28 es 14. Mitad del 150, ¿cuánto será? 75, ¿verdad? 75. Continuamos. El 14 y el 75, ¿tienen mitad? No, profe. El 14 sí, pero el 75 no. La condición es que ambos deben tener el mismo factor. Pasamos al siguiente. El 14 y el 75, ¿tienen tercia? No, profesor. No, ¿verdad? El 14 no lo tiene, pero el 75 sí. Pasamos al siguiente. El 14 y el 75, ¿tienen quinta? No, profe. No tiene. No tienen. Pasamos al siguiente. El 14 y el 75, ¿tienen séptima? El 75 no. El 75 no. Pasamos al siguiente. El 14 y el 75, ¿tienen onceava?
No, ¿verdad? Paso al siguiente. El 14 y el 75 tienen treceava. No, profe, no tiene. No tiene. El siguiente número que le sigue es el 17, pero ya supera a uno de los números. Por lo tanto, podemos concluir que 14 75avos ya es una fracción irreductible. Ya no se puede seguir reduciendo. La anterior, o sea, 28 150avos, sí era una fracción reductible y se lo ha reducido hasta donde se ha podido, ¿no? ¿Y cuál es la fracción resultante? 14 75avos. ¿Ok? 14 75avos. ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea, se debe ir probando con los números primos hasta que hasta que antes de superar a alguno de los números, al denominador o al numerador, pero puede igualarle. También puede igualar, claro. Eh, ¿Ya? Profesor, gracias. Aunque lo recomendable acá es utilizar técnicas de divisibilidad, pero no viene al caso porque sería pues hablar de otro tema más, ¿no? Que son los criterios de divisibilidad por 2, por 3, por 5, etcétera. No, ese no viene acá el tema, ¿ya? Simplemente es fracciones. Muy bien. Este tema de fracciones reductibles e irreductibles me abre campo también para poder explicarles lo que es una fracción equivalente. ¿Qué es una fracción equivalente? O fracciones equivalentes. Son fracciones que se escriben o se representan por números distintos, tanto en el numerador como en su denominador, pero que al final tienen el mismo cociente, ¿ya? Y voy a coger justamente el ejemplo anterior que hemos visto recién, en las fracciones reductibles e irreductibles. El 12 24avos es equivalente a un medio, ¿sí? El 12 24avos es equivalente a un medio. Ojo a esto, no estamos diciendo que el 12 sea igual a 1 y el 24 sea igual a 2, no, sino que el cociente del resultado de ambas fracciones es el mismo. Vamos a comprobar. Voy a dividir 12 entre 24. Punto 5, ¿verdad? Ahora voy a dividir 1 entre 2. Punto 5. ¿Se dan cuenta? El cociente es el mismo. Entonces podemos concluir que 12 24avos es equivalente a un medio. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Y esto seguido, sabemos de que, ¿no? Un medio es igual a 2 cuartos. Esto a su vez es igual a 4 octavos. ¿Sí? Un medio es como pedir en la pollería 2 cuartos, ¿no? Porque a la mitad de un pollo la mitad, ¿no? O como pedir también 4 octavos, ¿no? 4 octavos. Si usted reduce o simplifica las dos últimas fracciones, terminará obteniendo la misma fracción inicial, un medio. Por lo tanto, podemos concluir que un medio es equivalente a 2 cuartos y este a su vez es equivalente a 4 octavos. Los tres tienen que tener el mismo resultado de cociente al dividir. Vamos a comprobar. Ya sabemos que 1 entre 2 es 0.5. Muy bien. Ahora 2 entre 4. 0.5. 4 entre 8. 0.5. ¿Ve? Entonces, las fracciones equivalentes se llaman así porque pueden verse escritas con números distintos, pero su cociente es igual, ¿ya? Su cociente o el resultado de dividirlo es el mismo. ¿Ok? Esas son las fracciones equivalentes. ¿Alguna pregunta acá? Muy bien, continuamos entonces. Según la comparación de sus denominadores,
vamos a tener también dos tipos de fracciones: las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Esa es según la comparación de sus denominadores. Entonces necesito más de dos fracciones. Por ejemplo, la siguiente tira de fracciones: 2 tercios, 1 tercio, 1 séptimo, 2 séptimos, 33 séptimos. En ambos ejemplos podemos notar que sus denominadores son iguales. En la fila de arriba 2 tercios y tengo 1 tercio, el denominador es 3. Y en la fila de abajo 1 séptimo, 2 séptimos, 33 séptimos, el denominador es 7. Entonces esas fracciones son homogéneas, ¿sí? Esas fracciones son homogéneas. ¿Por qué son homogéneas? Porque los denominadores son iguales. O sea, estas dos primeras fracciones son homogéneas. Estas tres fracciones son homogéneas. Recapitulemos. ¿Cuándo las fracciones podemos decir que son homogéneas? Cuando sus denominadores son, ¿qué cosa? Son iguales. ¿Ya? Entonces, dos o más fracciones son homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Ya podemos entonces deducir qué son las fracciones heterogéneas. ¿Ok? ¿Qué son las fracciones heterogéneas? Vamos a poner acá ejemplos. Ahí está. En la primera fila de fracciones observamos que esas dos fracciones tienen denominadores distintos. Acá también. Entonces, cuando las fracciones tienen denominadores distintos, se llaman fracciones heterogéneas. Es bien sencillo de comprender. Pero las fracciones heterogéneas me abren otro campo: el proceso de homogenización. ¿Qué es el proceso de homogenización de fracciones? Es el proceso por el cual toda fracción o todas las fracciones heterogéneas se convierten, es la palabra, se convierten en fracciones homogéneas. Profe, ¿por qué quisiera hacer yo eso? ¿Por qué quiero yo convertir las fracciones homogéneas a heterogéneas? Heterogéneas a homogéneas. Porque más adelante, como vamos a comprobar, hay operaciones que son la suma y resta de fracciones que necesitan eso, la homogenización. ¿Y cómo se construye el proceso de homogenización? De la siguiente manera. Voy a coger el ejemplo que hemos puesto ahí: 1 tercio y 2 quintos. ¿Ok? Coincidimos que esas fracciones son heterogéneas, ¿verdad? No olviden, porque sus denominadores son distintos. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar los denominadores, ¿no? Agarrar los denominadores y los vamos a calcular en el MCM. El MCM de esos denominadores, de 3 y de 5. Si hubiera más, se agrega. ¿Qué es el MCM? Es el acrónimo de mínimo común múltiplo. ¿Ok? Es el acrónimo de mínimo común múltiplo. ¿Y cómo se calcula el mínimo común múltiplo? De esta manera: 3-5. ¿Ya? El guión simplemente es para separar los números, ¿ya? No es que estoy restando 3 menos 5. Y comenzamos a extraer sus factores primos. Mitad, no tiene mitad ninguno. Pasamos a tercia. Tercia de 3 es 1. Tercia de 5 no tiene. Paso al siguiente, que es quinta.
quinta, que es 1, quinta de 5, 1. Muy bien. Entonces el MCM es el producto de esos dos números. 5 por 3, 15. Muy bien. Entonces, igual voy a poner 1, ¿qué digo? 1. Acá hay dos fracciones, ¿verdad? 1, punto y coma, otra fracción. Ahora su denominador ya no va a ser ni 3 ni 5, sino va a ser el MCM, va a ser 15. ¿Y qué se hace? Se divide y se multiplica. Miren, 15 entre 3. ¿Cuánto es 15 entre 3? 5, ¿verdad? 5 por 1, 5. Y acá pongo este 5. El siguiente, 15 entre 5 a 3. 3 por 2. 3 por 2, 6. Y listo, ¿no? Ya he homogeneizado esas fracciones, porque a la fracción 1/3 la hemos convertido en 5 quinceavos. A ver, 5 quinceavos. Y la fracción 2/5, caramba, la fracción 2/5 la hemos convertido en 6 quinceavos, ¿no? Esto es esto y este es esto. Y para convertirlos, ¿qué hemos hecho? El proceso de homogeneización. Profe, pero entonces ahí se ha alterado la fracción. No, no se ha alterado para nada. Porque si nosotros simplificaríamos, obtendríamos la fracción inicial. Si nosotros acá simplificamos, obtenemos la fracción inicial, ¿no? Pero ahora sí los denominadores ya son iguales. Entonces estos denominadores, como ya son iguales, puedo decir que esas fracciones son homogéneas. Ese es el proceso de homogeneización, jóvenes. ¿Alguna consulta hasta ahí? Todo entendido, profe. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Vamos a comprobar entonces con las otras fracciones, otro ejemplo de fracciones que tenemos ahí. Ahí está, ¿verdad? Vamos a ver ese ejemplo. Era 5 octavos, 3 medios, y 2 onceavos. Muy bien, ahí tenemos estas fracciones. Coincidimos todos que son fracciones heterogéneas. Entonces vamos a hacer el proceso de homogeneización. Para su proceso de homogeneización calculamos el MCM de los denominadores, que en este caso hay 3, de 8, de 2 y de 11, ¿verdad? 8, 2 y 11. Vamos a hacerlo 8, 2 y 11. Y calculamos. Empezamos por mitad. Mitad de 8 es 4, de 2 es 1, 11 no tiene, copiamos igual. Seguimos con mitad. De 4 es 2, 1 acá no hay nada que hacer, 11 no tiene, se copia igual. Seguimos con mitad. 1, 1 y acá 11. No hay tercia, no hay quinta, no hay séptima, es onceava al final. 1, 1 y 1. Así debe terminar todo, ¿ya? En todo, si hay 3 números, todos deben terminar en 1. Y entonces el MCM va a ser el producto de estos números de acá. ¿Cuánto será 2 por 2? 4 por 2, 8. 88, ¿verdad? ¿Sí? 88. Voy a volver a copiar las fracciones. 5 octavos, punto y coma. 3 medios, punto y coma. 2 onceavos. Y vamos a homogeneizar. O sea, voy a obtener otras 3 fracciones. Así que les separo dejando la línea de fracción. Y ahora su denominador ya va a ser 88 para los 3. 88 entre 8. 11, ¿verdad? 11 por 5. 55. 88 entre 2.
44. 44 por 3, creo que es 132, ¿no? ¿Sí? 132. Seguimos. 48 entre 11. Perdón, 88 entre 11 es 8. 8 por 2, 16. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las fracciones, ¿no? Ya homogenizadas, o sea, este 5 octavos es este 3 medios es este, y este 2 onceavos es este. ¿Cómo lo sé? Si ustedes intentarían simplificar, o sea, reducirlo, al momento de reducir obtendríamos al final el mismo resultado. ¿Alguna pregunta? Muy bien, a ver, voy a dar un ejercicio para que ustedes hagan el proceso de homogenización. Ya les voy a recortar la imagen. ¿Dónde está mi recorte? Ahí está. Bien, vamos a copiar entonces. Muevo la pizarrita un poquito. A ver, hagan ustedes esto. Van a homogenizar estas 4 fracciones: un tercio, un doceavo, un cuarto, un octavo. Homogenicen esas 4 fracciones. 2 minutos, 3 minutos está bien, les espero. Muy bien, entonces los compañeros, pues, al momento de calcular el resultado, me indican que han primero calculado el MCM de los denominadores de 3, de 12, de 4 y de 8. Vamos a ver: 3, 12, 4 y 8. Muy bien, partimos desde acá. Extraemos mitad. 3 no lo tiene. El 12 su mitad es 6. De 4 su mitad es 2. Y de 8 su mitad es 4. Continuamos, ¿no? Luego mitad otra vez. De 3 no tiene, copio igual. Mitad de 6 es 3. Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. Seguimos extrayendo mitad. 3 no lo tiene, 3 no lo tiene, 1 copia igual. Mitad de 2, 1. Ya no hay más mitad. Pasamos tercia. Tercia 1, tercia 1, 1, 1. Y les insisto, así debe terminar todo, en 1, 1, 1. Solo con números primos. Y estos números debo multiplicar. Ese va a ser el MCM. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queré la fracción? Vamos a copiar acá. Un tercio es un doceavo, es un cuarto y es un octavo. Voy a poner 4 espacios para 4 fracciones. Ahora el denominador ya va a ser el MCM para los 4, ¿no? De esa manera se pueden decir que ya son homogéneas. Divide y multiplico. 24 entre 3 es igual a 8, por 1 es 8. 24 entre 12 es igual a 6, ¿no? Perdón, que digo, 6 es igual a 2, por 1 es 2. 24 entre 4 es igual a 6, por 1 es 6. 24 entre 8 es igual a 3, por 1 a 3. Y ahí obtenemos entonces ya las fracciones homogenizadas, ¿no? Fracciones homogenizadas de las que anteriormente teníamos. ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas?
Pero el otro, donde sacas doceavos, el MCD, si no me que el mínimo común divisor. No, ese es máximo común divisor. No existe eso de Máximo doceava. común divisor. Cuando tú escuchas doceava, octava, 24ava, es una forma este medio de trabajo un tanto de pereza, ¿no? Porque quieres de una vez terminar todo, ¡pa! Listo, doceava, se acabó. No, es preferible ir con los números primos. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Quedó claro esto de la homogenización? Sí, profe. Me había equivocado el número. Es normal equivocarse. Si nos equivocamos es porque estamos intentando desarrollarlo. Personas que no se equivocan son aquellas que no desarrollan, no intentan, simplemente están copiando. Así que les invito a los demás compañeros, de repente no lo están haciendo, por favor intenten desarrollar los casos que se propone acá. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. A ver, en el chat han puesto algo. No, bien, continuamos. Continuamos. La otra parte de nociones que faltaría ver es el tema de de comparación de las fracciones, ¿no? El tema de comparación lo vamos a dejar el último, ¿ya? Vamos ya a aperturar la primera operación entre fracciones. La primera operación que vamos a ver es la adición y sustracción de fracciones. Adición y sustracción de fracciones. ¿Ok? Muy bien. Señores, para sumar y para restar fracciones, la única condición es que tienen que ser homogéneas. Repito, para sumar y restar fracciones, la única condición para sumarlos directamente sin hacer nada es o restarlos es que estén o sean homogéneas. ¿Cómo así? Veamos un ejemplo. 2 en realidad. ¿Ya? Ahí tenemos dos fracciones. En la primera tenemos la operación de la adición. En la segunda tenemos la operación de la sustracción. Eso no quiere decir de que solamente voy a sumar o solamente voy a restar. También podemos combinar estas operaciones. O sea, en una misma línea puede haber suma y resta de fracciones. ¿Ok? Entonces, para poder sumar o restar fracciones, les decía, la única condición es que deben ser homogéneas. Fíjense, en esta primera operación de la suma, tengo 1/5 más 3/4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esas dos fracciones son homogéneas, ¿cierto? Porque su denominador, ¿no?, son 5. ¿Qué se hace? Lo siguiente. Hacemos una línea de fracciones y se escribe el mismo denominador, o sea, 5. Ojo, los denominadores no es que se van a sumar, no voy a decir 5 más 5, 10, no. Solamente se suman o restan los numeradores. Y acá arriba copio la misma operación. Muy bien. Sigo. Igual. El denominador es 5. 3 más 1, 4. Ahí está. Ahí está el resultado. Vamos al siguiente.
Copio el mismo denominador porque son homogéneas y escribo la operación en los numeradores. Y desarrollo la operación. 9 menos 1, 8. ¿Cierto? Si al final puedo simplificar, se simplifican. Y acá podemos simplificar, ¿verdad? Podemos sacar mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4. Seguimos. Mitad de 2, 1, mitad de 4 es 2. Al final obtengo 2 entre 1, 2. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Muy bien, se entiende. Entonces, a ver ustedes, a ver, te escucho. En el caso del tiempo se va a simplificar. No siempre se simplifica. Si se puede, se simplifica. Si no se puede, no se simplifica. ¿Ok? Si se puede, se simplifica. Si no se puede, no se simplifica. Por ejemplo, en la división, ¿cuánto se hace? el caso de esto, mire, 4/5 no se podía simplificar, se termina ahí. En la división, ¿cuándo se divide? Cuando en los resultados me piden en números decimales. Si en los resultados me piden números decimales, ahí se divide. Pero si solamente voy a trabajar con fracciones, listo, ahí están las fracciones. ¿Preguntas? Bien, a ver, a modo de práctica, ustedes tienen acá 2 fracciones más. Según lo que he explicado, calculen por favor el resultado. Acá entonces, para resolver como lo han desarrollado, el número 3, 2 más 1 es 3, 3 más 3 1. Acá también 3, 9 menos 2, 9 menos 2 es 7, 7 tercios. ¿Correcto? 7 tercios. Lo podemos desarrollar así en forma horizontal, como están viendo acá, ¿ya? O como han visto acá también en forma vertical, de arriba hacia abajo. Pero en cualquiera de estos siempre vamos a llegar al resultado. ¿Alguna consulta? Bien, continuamos. Ahora, ¿qué hacer cuando las fracciones no son homogéneas? O sea, cuando son heterogéneas. Por ejemplo, esta fracción es de acá. 1/2 más 2 tercios. Como pueden notar ahí, esas dos fracciones son heterogéneas. Entonces, si son heterogéneas, hago el proceso de homogenización. ¿Ya? Si son heterogéneas, hago el proceso de homogenización. Y el proceso de homogenización recién caliente acabamos de ver. ¿Qué se hacía ahí? Calculamos el MCM de los denominadores, de 2 y de 3, ¿verdad? Vamos a hacerlo, 2 y 3. Mitad es 1, 3 no tiene. Tercia es 1, 1. Por lo tanto, el MCM es 6. Entonces, la operación quedaría así. El denominador ahora para las dos fracciones va a ser 6, ¿no? A ver. Vamos a ponerle por acá, ¿ya? Vamos a copiar, que es 1/2 más 2 tercios. ¿Correcto? 1/2 más 2 tercios. Ahí está. Acá copiamos la operación original. Bien. Al homogenizar, obtenemos lo siguiente. El denominador ahora va a ser 6, ¿cierto? 6 entre 2 a 3, por 1 a 3. 6 entre 3 a 2, por 2, 4. ¿Correcto? Entonces acá obtengo igual. El denominador ahora es 6. ¿Por qué? Porque son homogéneas. Y copio los numeradores. Y 3 más 4 es 7. Al final el resultado es 7 sextos. 7 sextos. Y si aún así quieren seguir luciéndose, ¿no? Si quieren seguir luciéndose, se han dado cuenta seguramente
que ese 7 sextos es una fracción impropia, ¿no? Te quieren, pues, ¿no? Un entero, un sexto, ¿no? Lo representan como número mixto, ¿no? Dependiendo de cómo esté el resultado. Otra forma de hacerlo es acá, miren, en forma horizontal, es poner ahora el MCM 6 y acá mismo trabajar 6 entre 2 a 3 por 1, 3, más 6 entre 3 a 2 por 2, 4, y al final obtengo lo mismo, 7 sextos. Entonces no hay problema, ustedes pueden trabajar así, o vertical u horizontalmente, pero en ambas formas van a llegar al mismo resultado. Este es lo mismo para la suma como para la resta. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. A ver, les voy a poner entonces un caso a ustedes para que lo hagan. A ver, sumemos eso, 2/5 más 1/3. A ver. Obviamente, como son heterogéneas, calculamos el MCM de los denominadores de 5 y de 3. Creo que todos coinciden en el resultado, que es 15, ¿cierto? Le sale 15, ¿verdad? ¿O no? Sí, profesor. Profesor. Ya, muy bien. Entonces, con ese resultado, voy a optar por un método. Hago mi línea acá y pongo el MCM, ¿no? Y digo 15 entre 5 es igual a 3. Por 2, 6. Más 15 entre 3 es igual a 5. Por 1, 5. Entonces tengo ahí 6 más 5, 11. 11 quinceavos. ¿Correcto? 11 quinceavos. ¿Alguna pregunta? Nada. Vamos al siguiente. ¿Ya? También para que lo desarrollen a modo de práctica. Vamos poniendo un poquito más de picante. 3/4 más 5 sextos menos 1/3. A ver, acá aparece 8, ¿no? 1/3. Ahí está. Intentemos desarrollar esas fracciones. Ya son 3. 3/4, 5 sextos, 1/3. Manos a la obra. Intenten, por favor. Activamos. Como pueden notar, ya acá sabemos de que estas fracciones son heterogéneas, por lo tanto debemos calcular el MCM de sus denominadores, o sea, de 4, de 6 y de 3. Compártanme, ¿cuánto les sale ese cálculo? ¿Cuánto les salió el MCM de sus denominadores? 12. 12, muy bien. 12. 12. Entonces yo hago acá una gran línea y escribo ya el nuevo denominador para todos, que va a ser 12. ¿Ya? Muy bien. Digo, 12 entre 4 es igual a 3. Por 3, 9. ¿Está bien hasta ahí? ¿Coinciden con mi resultado? ¿De dónde, profe? De acá, Sí, bueno, profe. 12 entre Profesor. 4 por 3, ¿no? Más 12 entre 6 es 2, por 5 es 10, menos 12 entre 3 es 4, por 1 es 4. Hasta ahí todos me han seguido la hilación. Ahora aquí de repente los desesperaditos van a decir directamente 9 más 10 menos 4. Y yo no, simplemente sigo las reglas de operaciones combinadas. Si tengo operadores de la misma jerarquía, empiezo en izquierda, termino en derecha. 9 más 10, 19 menos 4. ¿Correcto? 19 menos 4,
¿Cuánto es 19 menos 4? 15 creo que me dijeron, ¿no? 15. Y acá sí se puede reducir. Podemos sacar tercia. Tercia de 12 es igual a 4. Tercia de 15 es igual a 5. Cuando yo digo tercia, o sea, es dividir, ¿no? O sea, ¿qué número multiplicado por 3 da 12? El 4. ¿Qué número multiplicado por 3 da 15? El 5. Entonces al final el resultado es 5 5/4. ¿Correcto? ¿Coinciden con el resultado? ¿O alguien todavía veo que como está Sí, dudando? profe, sí, porque ¿Sí? Ese silencio me está preocupando realmente. sí, profe, sí coincide. El profesor Ya coincide. Muy bien. Muy bien. Para ya ver si realmente ha quedado claro la idea, les voy a dar acá uno de calibre. ¿Ya? Uno de calibre. Bueno, no de calibre no tanto, ¿ya? A ver, con este terminamos y pasamos al siguiente. A ver, intentemos desarrollar este caso. 3 quintos más 3 quinceavos menos 3 décimos. Un minuto más. Muy bien, entonces como han compartido la mayoría y han solicitado pues que se resuelva, vamos a hacerlo. Entonces aquí determinamos el MCM de los denominadores, que son de 5, de 15 y de 10, ¿correcto? De 5, de 15 y de 10. ¿Me pueden compartir su resultado? Creo que sí, hasta han podido calcular el MCM, ¿verdad? ¿Cuánto le sale su MCM? 30. 30, muy bien, que todos coincidimos ahí. Creo que acá no hay problema. Entonces acá está el MCM, pongo 30. Entonces el resultado va a ser acá 30 de denominador. Y divido y multiplico. ¿Correcto? 30 entre 5 es igual a 6. 6 por 3, 18. Más 30 entre 15 es igual a 2. 2 por 3, 6. Más 30 entre 10. Menos, profe, menos. Ah, perdón, es menos. Menos. 30 entre 10 es 3. Por 3, 9. Muy bien. Seguimos desarrollando. 18 más 6, 24 menos 9. 24 menos 9, ¿cuánto es? 15. 15, ¿verdad? 15 treintaavos. Simplificando, no podemos empezar de mitad. Continuamos con tercia, ¿verdad? Tercia de 15 es 5. Tercia de 30 es 10. Ahora, quinta de 5 es 1. Quinta de 10 es 2. Un medio. Ahí está. Un medio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, lo sacaba con quinta. Está bien, no hay problema. Pero me sale igual en medio. Es recomendable no saltarse los números primos. O sea, respetar el orden. Ya, ok, profe. Mitad, tercia, quinta, así, ¿ya? Aunque en este caso seguramente has llegado al mismo resultado. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? no entendido, profe. Muy bien. Continuamos. Vamos ahora a ver, antes de pasar a la siguiente operación, que es multiplicación y división, lo que quedó pendiente en nociones, que son la comparación de fracciones. Comparación de fracciones.
Cuando vamos a... ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, profesor. Ya, muy bien. No, bueno. Cuando comparamos... A ver, ese audio, ¿de quién es? Ya, oh, sí, gracias. Gracias. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, profesor. Ya, disculpar que problemas que tengo a veces con el audio. La comparación significa determinar qué fracción es mayor, qué fracción es menor. ¿Ok? Entonces, igual que nosotros hemos aprendido en los números naturales en la escuela, ¿verdad? Hemos aprendido pues estos símbolos, ¿no? El mayor que, el menor que, ¿correcto? O el mayor igual que, el menor igual que. Y siempre pues se inicia comparando, el número de la izquierda y terminamos en derecha. ¿Ok? Se inicia comparando de izquierda y terminamos en derecha. Por ejemplo, si les diría 5 y 8, o sea, acá me lo voy a escribir 5 y 8. ¿Qué símbolo podríamos poner aquí en el medio de esos dos números? ¿El mayor o el menor? Menor. Menor. ¿Qué dicen los demás? Así es. A pesar de ser algo, parece algo tan sencillo, pero siempre deben guiarse ustedes en que la comparación iniciamos en izquierda, terminamos en derecha. ¿Ok? Iniciamos en izquierda, terminamos en derecha. No lo contrario, o sea, no vas a empezar a comprobar el número que está a tu derecha. ¿Ya? No empezamos a comprobar el número que está a tu derecha. O sea, me refiero a que a veces yo noto que hay compañeros, no sé, que tiene esa falla, pues, ¿no? Que comienzan a comparar los números que están en la parte derecha e izquierda. No, es de izquierda a derecha. Entonces, efectivamente, acá obtenemos el número mayor, o sea, el símbolo, en lo que nos interesa, el símbolo decimos acá. Entonces, el 5 es mayor que, no, que digo mayor, perdón, el 5 es menor que 8. ¿Ya? No olviden esa explicación también que se está haciendo, ¿ya? Para las fracciones. Hay un ratito, tengo un problema con mi audio, que está colando algo acá. Vamos a solucionarlo de una vez porque es como un chillido. Ya me tiene loco. Les decía entonces que en la comparación nosotros que tenemos de las fracciones se va a usar esa lógica, ya que quede claro eso.
De repente en la escuela, de repente no lo comprendías. Comenzamos en izquierda, terminamos en derecha. ¿Ya? Comenzamos en izquierda, terminamos en derecha. Muy bien. Dicho esto, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo más. ¿Ya? Voy a comparar fracciones. Voy a comparar la fracción. Díganme ustedes una fracción cualquiera. A ver, les invito a dar. Deme una fracción. Cuatro quintos, 3/4. Ya, muy bien, carambas, ese es el compañero. Vamos a comparar. 4/5 y ¿qué más? 3/4. 3/4. ¿Cómo yo puedo decir qué fracción es mayor, qué fracción es menor? Recuerden, empezamos de izquierda, terminamos en derecha. Hay una técnica acá que es multiplicar en X. ¿Ok? Es multiplicar en X. Multipliquemos. 4 por 4, 16. 5 por 3, 15. ¿Ya? Entonces, borro acá. Y acá en los números analizo. 16 es mayor o menor que 15. Dígame, 16 es mayor o menor que 15. Es mayor, 16 es mayor que 15, profe. Muy bien. 16 es mayor que 15. Y esa misma lógica vamos a aplicar acá. Por lo tanto, 4/5 es mayor a 3/4. ¿Ya? Entonces, la primera vez quizás lo pueden hacer así, multiplicándolo en el mismo papel. Y ya después, cuando ya tienen dominio, lo pueden hacer ya mentalmente. ¿Ya? Lo pueden hacer mentalmente. Vamos a ver otro caso. Y ustedes díganme, ¿ya? Por ejemplo, 1/20 y 2/5. Caramba, está medio feo acá. 2/5. Díganme ustedes, ¿quién es mayor, quién es menor? Dos quintos es mayor que un 20avo, profe. Muy bien, compañero dice eso. ¿Concuerdan? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Mentalmente han hecho la multiplicación en aspa y han dicho 5 por 1 es 5, 2 por 20 es 40. 5 es menor que 40, por lo tanto, 1/20 es menor que 2/5. ¿Coincidimos en este resultado? Sí, profe. Sí, profesor, ¿hay algún momento en el que la multiplicación no nos va a funcionar o siempre tenemos que hacer eso y va a ser igual? Sí, va a ser igual. Ahí. ¿Ya? Va a ser igual. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una consulta. General, mira, esa multiplicación ha hecho primero 4 por 4 y luego 5 por 3. Ajá. Se hace también a la inversa, o sea, puede ser 5 por 3 y luego 4 por 4. Si hago así, 5 por 3. El orden es redundante. No, ese orden tiene que mantener. Primero el número de la izquierda, 4 por 4, ese va a la izquierda. Y el de abajo, 5 por 3, ese va a la derecha. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Otra pregunta. Eso es para comparar fracciones, ¿no? Pero es la única forma. No, no es la única forma, pero es la única forma que yo encuentro a mi experiencia más práctica. ¿Ya? Más práctica, ¿por qué? Porque más rápido, multiplico mentalmente. Ah, listo, este es mayor, este es menor, o de repente son iguales. ¿Ya? ¿Me entienden? Otra forma es calculando su cociente, pero ahí vas a invertir más tiempo. ¿Sí? Ahí vas a invertir más tiempo. A modo de práctica, a ver, desarrolleme esto.
Voy a compartir el enlace, perdón, la imagen también por el chat del grupo. Ahí está. Un minutito.